Bueno, dije hoy el programa casi sobre patineta haciéndolo, pero digo, es la parte más grata siempre de nuestro programa, la parte cultural. Y llegó hace unos días el libro La luz de un fósforo de Javier Torre. Javier Torre, bueno, director cinematográfico, escritor, un hombre de la cultura que ha desempeñado diversos cargos. No voy a leer todo su currículum, su trayectoria, porque es inmensa. Solo decir que es un hombre que ama el cine, porque además es como, viene de una dinastía de cineastas. Su abuelo, su padre y él mismo. Y en este libro, precisamente, todos sus libros, La Gloria, el libro anterior que leí de él, La luz de un fósforo, de alguna manera son autobiográficos, pero a partir de sus historias, de las historias que va narrando, no solamente habla de su familia, de su abuelo, a quien adoró y hizo las veces casi de un padre, podemos decir, porque su padre, Leopoldo Torre Nilsson, viajaba muchísimo y su abuelo ocupó un rol central en su vida. Pero, digo, todas sus historias describen lo que fue la historia del cine nacional, pero también la historia de un país. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido. ¿Cómo estás, Luisa? Primero, un honor estar acá con vos, con tu equipo. La verdad que es un placer inmenso. Bueno, qué historia maravillosa que nos permite atravesar la historia del cine nacional, desde el cine mudo al cine en color, pero la historia de un país también, de ese país que se forjó de inmigrantes, de gente que tenía una voluntad de hierro por hacer cosas, aún sin saber, aprendiendo el oficio sobre la marcha, ¿no? Tal cual, y el cine además atravesaba el corazón de toda esa gente. Es decir, el cine, la cultura, el arte fueron una sustancia fundamental en nuestro país, en su crecimiento a lo largo de un siglo. Y cuando en el año 1920 mi abuelo, Torres Ríos, escribe el primer guión de una película, él tiene 20 años, es increíble. Hace el guión de una película que se llamó Palomas Rubias, que dirigió un genio que fue José Agustín Ferreira, uno de nuestros más grandes directores, y se funda una dinastía, como bien decís vos, que ha durado hasta el día de hoy más de 100 años. Es maravilloso. Es muy maravilloso y yo lo llevo humildemente, pero con un inmenso honor y con una inmensa devoción, y siempre con curiosidad por saber más cosas de esos tiempos. Aquí hay una enorme, una cantidad de datos, los que somos más antiguos o más, un poco más jóvenes, no tan antiguos, y que, digamos, nos estamos enterando de una serie de cosas quienes no transitamos por la historia del cine. Pero esto, para los estudiantes de cine, pero para el público en general, insisto, porque te está dando cuenta de una Argentina de la cual queda muy poco, Javier, y esto también es muy interesante repasarlo, de dónde venimos, cómo llegamos, por qué el cine se hizo tan grande aquí, esa vocación, esa pasión por hacer ese descubrimiento de estrellas en gente que caminaba de pronto por la calle. Es una historia preciosa que habla de nuestros orígenes. El cine argentino fue muy grande, ocupó las pantallas de toda América Latina, era seguido por multitudes, las salas se llenaban en todo el país. En la calle Lavalle las noches de estreno eran fulgurantes, la gente hacía colas dando vueltas a las esquinas. Era algo apoteótico realmente, y nuestras estrellas, nuestros grandes actores, eran ídolos populares, eran amados por la gente, y eso yo creo que ha quedado en el corazón del público. Y en estos tristes momentos que vivimos hoy en relación con el cine, donde prácticamente se ha decretado su muerte de la manera más injusta que pueda imaginarse, yo quise traer testimonio también de todas esas figuras tan queridas y tan geniales además, que nos dejaron una huella y una señal extraordinaria, para dar también testimonio de lo que es el valor del cine para nuestra cultura y para nuestra sociedad también, y para el amor que el público le tenía. Y le sigue teniendo. Y le sigue teniendo. Es realmente devoción, amamos a nuestros artistas, pero eso era todo, digamos,
era la novedad en ese momento. Sí, tal cual. Era, poder acceder a ver una película, aún en blanco y negro. Lamentablemente se han perdido muchísimas, ¿no? Películas, más del 50% de la producción de los primeros años del cine se han perdido, pero sucedía algo muy extraordinario. Las salas, en un principio, a veces eran salas improvisadas, eran salones donde se instalaba un proyector y donde la gente se sentaba en sillas, y sucedía algo muy extraño, que era que muchas veces se incendiaban. Porque se recalentaban las bobinas, y el celuloide es un material altamente explosivo. Entonces se incendiaban las salas y la gente colaboraba para apagar el fuego y seguía yendo al cine. Esto es algo fascinante, yo lo cuento en la novela. Lo contás en la novela, también contás qué pasó muchas veces, algún incendio quizás medio intencional, porque ese celuloide se utilizaba después para bolas de billar. Ese celuloide se utilizaba para hacer muñecas, para bolas de billar, para peines, y las malas lenguas dicen que algunos productores tenían tantas deudas que accedían a quemar alguna película para poder salvar su propio destino, digamos, ¿no? Pero es parte del folclore y de la historia de nuestro cine, conocer estas historias tan ricas, tan fascinantes, ¿no? Que dejaron una huella que está presente permanentemente. Vos hablas mucho, aparecés como el niño en la novela. Está claro que rápidamente uno puede pensar que se trata de vos. ¿Qué vínculo tan estrecho y tan particular con Leopoldo Torres Ríos, con tu abuelo? Bueno, hay una anécdota muy simpática que yo la cuento quizá de un modo literario, pero es muy peculiar porque me la contó mi padre, y es que yo nací por una especie de apuesta. Mi padre quería filmar su primera película y le dijo a mi abuelo que lo ayudara para hacer su primera película. Y mi abuelo dijo, bueno, vos querés hacer tu primera película, pero yo quiero ser abuelo y quiero tener mi primer nieto. Entonces negociaron que él iba a hacer ciertos contactos para filmar esa primera película, que fue Días de Odio, y a cambio de eso yo vine al mundo. Es muy pintoresco. Y después otro detalle que yo en mis elucubraciones literarias descubrí es que mi padre fue engendrado prácticamente los días en que se estrenó la primera película de mi abuelo. La primera película de mi abuelo se estrenó en el año 1923, El puñal del mazorquero, que se filmó en San Vicente, y mi padre nació el 5 de mayo de 1924. Así que si uno hace los cálculos, se puede inferir que o durante la realización de la película o quizás la noche de su estreno, mi padre fue gestado para después venir al mundo 9 meses más tarde. Fíjate que es muy interesante, porque estos son bien los inicios del cine argentino. Y mi padre nace en una especie de pieza de pensión, por aquí cerca, en la calle Carlos Pellegrini al 400, donde se guardaban películas, donde se copiaban latas de películas. Eran muy pobres. Después se enriquecieron, pero en los principios mi padre nace en esa pensión y ahí se gesta la primera película de mi abuelo. Claro. Perdón, esto también es notable. Tu abuelo, llegado de Neuquén, en Buenos Aires, siendo muy joven, haciendo distintos oficios hasta llegar a fotógrafo y después, hacer un avance. Pero digamos, no importaba la pobreza. Por eso te digo, había una pasión, una necesidad de cumplir con esa vocación. Era algo que era vital, poder hacer películas. Eso es muy, más allá de los éxitos, de los fracasos muchas veces que también se producían, seguir adelante, eso tal cual tiene que ver con los pioneros, los que abrieron realmente una huella. Fueron pioneros, dieron todo lo que tenían que dar, eran pobres, ¿no? Mi abuelo Torres Ríos y José Agustín Ferreira se conocieron en la pensión donde vivían, en Barracas, pero después el cine les fue dando
lustre, mundo, dinero, lujos y de pronto fracasos también, pero siempre este país era tan extraordinario que uno tenía la posibilidad de rehacerse de vuelta. Claro. Es decir, si una película iba mal o dos iban mal, pero después había una tercera que iba bien. Es muy conmovedor cuando contás que empiezas a abrir cajones en la habitación y vas encontrando las críticas negativas. Las críticas eran muy duras también. Las críticas eran crueles, había odios, entre comillas, como siempre ha habido un poquito en nuestro ambiente. Sí. Pero también había valoraciones, y la máxima valoración era el público. Es decir, el público era arrollador como seguía el cine argentino. Los estrenos eran fulgurantes, multitudinarios, y llegaban hasta lo menos además había sala y semanas donde no como ahora que hay cupo de pantalla y que de pronto no había, es decir, el cine argentino era más importante que el cine norteamericano, ocupaba todas las pantallas. Pelota de Trapo, por ejemplo, que fue una película de un éxito arrasador. El éxito consagratorio, podemos decir. El éxito consagratorio, al punto que Perón, que era presidente en ese momento, dijo que era su película favorita. Aún siendo mi abuelo, que era claramente antiperonista, pero él era anarcosocialista, digamos, era una persona con ideas así, quizá de avanzada en su momento. Poeta, autor de tango, gran guionista, enamorado de la vida, una persona de una enorme simpatía personal, y como bien decías vos, conmigo tuvo una actitud muy linda porque le gustó introducirme en este mundo que tanto nos gusta, y me llevaba a su yo era un niño de 8, 9, 10 años, pero me traía acá a la productora Terra en la calle Sarmiento y Ayacucho, y ahí incluso jugaban al póker, se juntaban actores, productores, directores de cine, y como en el cine siempre ha habido tiempos en los que no hay nada, entre una película y otra, o en una tarde de pronto hay una gran entrevista con un actor, pero después quedan horas libres y el vacío, entonces ahí pasaban cosas, y yo empecé a conocer a las grandes figuras ahí, y a mí me generaban fascinación ver a Bárbara Mujica, ver a Robito, ver a Lautaro Murúa, Florén del Bene, que era un multimillonario además, es muy pintoresco, por el dueño de Jabón Federal, que era una gran empresa de productos de limpieza, y ahí se reunían todos, Jorge Luz, Aida Luz. Claro, es maravilloso porque leyendo La luz de un fósforo, que está editado por Corregidor, uno va repasando esta historia que conoce, que ha visto, que ha escuchado, pero hay mucha información. Esta información es información recogida en la familia, tuviste que bucear mucho, te fue contando primero tu abuelo, lo que recordás. ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu abuelo? Tenía 10. 10, eras pero lo tengo muy presente. Muy presente. Sí. Bueno, esa primera etapa de la infancia siempre que marca a fuego a las personas. Y después supongo que tu padre, con quien había un vínculo más epistolar que personal, por lo menos en esa época. Era muy epistolar porque él prácticamente pasaba más tiempo en Europa, en festivales y haciendo proyectos, que acá en la Argentina. Entonces mi abuelo ocupó un poco su lugar, pero muchos años más tarde mi padre, con quien era un placer hablar porque era muy buen conversador y tenía una memoria extraordinaria, y además solo hablaba de cine y de carreras, digamos, pero su materia intelectual estaba basada en un enorme conocimiento que tenía de cine. Tenía devoción por esos personajes también, porque él también se había crecido alrededor de ellos. Entonces le gustaba siempre estar contando, y ir a almorzar con papá era el placer inmenso de escuchar estas historias, ¿no? Y sus relaciones con directores, con actrices, con productores. O sea que yo amé toda esa gente, la sigo teniendo siempre en el corazón, y bueno, de alguna manera fueron una guía en la vida por el respeto que tenían por el cine, por el arte en general, y por la entrega, ¿no? Esa fascinación, como bien decías vos, a veces un fracaso, pero no importaba porque había que seguir y hacer otra vez otra película y seguir peleándola y ir para adelante. Sí, está claro que formaba parte de lo vital, que estaba muy, muy internalizado en esas vidas.
Y en la novela he tratado de contarlo, entrelazarlo, ¿no? Sí. De alguna manera hay como una especie de momentos muy importantes del cine argentino que yo he seleccionado, y por momentos también la historia de ese niño que bueno, va mirando todo y va dando sus primeros pasos en la vida con la admiración por estas personalidades. Es precioso, Gracias. es bueno compartir, insisto, parte de nuestra historia del cine nacional, del mejor cine nacional, por supuesto. Es permitirnos espiar un poquito en esa intimidad, es ver la historia, el devenir político argentino, las listas negras, la época del peronismo, las solidaridades. Es un libro que digo, lo van a leer y van a encontrar un enorme placer, una enorme nostalgia por lugares, restaurantes, cines que ya no están. Bueno, preciosa novela, se llama La luz de un fósforo, es de Javier Torre, editado por Corregidor, e invitamos a todos y a todas a leerlo. Gracias, Javier, por haber venido. Un placer inmenso, un honor, como te dije. No, gracias a vos. Y bueno, espero venir con la próxima. Sí, va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Un placer enorme, gracias. Bueno, con ustedes nos estamos reencontrando en una semana. Gracias, Juana, gracias, Carlos, y a ustedes buenos 7 días por delante. A menudo te callas el dolor que provoca lo que muerde en tus labios, pero los pueblos sabios no se callan la boca, inventan los claveles de amor en la vereda y derrotan la sombra.